Antes de contarte lo que pasó en mi casa cuando yo era chamaco, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez le has dado agua a un desconocido? Porque en el campo hay una regla que nos enseñaron nuestros abuelitos. El agua no se le niega a nadie, nunca. Pero lo que te voy a contar hoy es la historia de cómo esa misma bondad, ese mismo acto de caridad, se convirtió en la puerta de entrada para algo que jamás debió cruzar el umbral de nuestra casa. Y si crees que conoces al diablo como lo pintan en las iglesias, con cuernos y cola, te equivocas, porque el día que tocó a nuestra puerta, traía la cara de un muchacho necesitado, con sed y cansancio. Y eso, compadre, es lo que lo hace más peligroso. Esto pasó allá en un ranchito perdido entre Guanajuato y Querétaro, donde las casas están tan separadas que el vecino más cercano vive a media hora caminando. Mi familia éramos 6, mi papá, mi mamá, mis 3 hermanos y yo. Vivíamos de lo que daba la tierra, que no era mucho. Mi papá se rompía la madre sembrando maíz y frijol, y mi mamá hacía milagros con las tortillas para que alcanzaran. No teníamos luz eléctrica, ni agua, solo un pozo a 100 metros de la casa, y un cántaro de barro que mi mamá llenaba cada mañana tempranito, cuando el sol apenas asomaba. Ese año fue durísimo. La sequía había acabado con todo. Los maizales estaban secos, amarillos, muertos. El pozo empezaba a dar menos agua cada día, y mi papá decía que si no llovía pronto, tendríamos que irnos al pueblo a buscar trabajo. Mi mamá rezaba todas las noches, con el rosario entre las manos, pidiéndole a Dios que nos ayudara. Pero parece que Dios estaba ocupado con otros problemas, porque las cosas solo empeoraban. Fue un jueves por la tarde. Me acuerdo perfecto porque ese día mi mamá había hecho agua de Jamaica con el último puñito de flor que quedaba. La guardaba para la cena, cuando mi papá volviera del campo. Yo estaba afuera, tirándole piedras a un bote oxidado, cuando vi que por el caminito de tierra venía caminando un muchacho. No era de por ahí, eso lo supe de volada, porque en el rancho todos nos conocemos, y a un desconocido se le nota desde lejos. El chamaco tendría unos 20 años, tal vez menos. Vestía ropa de manta, como la que usábamos todos, un sombrero viejo y guaraches de 3 puntadas. Traía la cara sudada, el paso cansado, y cuando llegó al portón de la casa, se quitó el sombrero y me miró con unos ojos que, te lo juro, parecían más viejos de lo que su cara mostraba. «Buenas tardes, chamaquito», me dijo con una voz rasposa, como si trayera la garganta llena de polvo. «¿Está tu mamá?». Yo no dije nada. Solo me quedé parado ahí, mirándolo. Algo en él no me cuadraba, pero no sabía qué. Era como cuando ves una sombra que se mueve raro, o cuando escuchas un ruido que no debería estar ahí. Algo en mis tripas me decía que ese muchacho no era lo que parecía. «¡Mamá!», grité sin quitarle los ojos de encima. «Hay un señor aquí». Mi mamá salió limpiándose las manos en el delantal. Era una mujer chaparra, morena, con el cabello recogido en una trenza larga. Cuando vio al muchacho, su cara cambió. No sé si fue miedo o desconfianza, pero algo en sus ojos se apagó por un segundo. «Buenas tardes, señora», dijo el muchacho, volviendo a quitarse el sombrero. «Disculpe la molestia, vengo de muy lejos y traigo la garganta seca. ¿No tendría tantita agua para darme? No más un traguito, se lo juro, y sigo mi camino». Mi mamá se quedó callada. Miró al muchacho de arriba abajo. Luego volteó a ver el cántaro que estaba adentro de la casa. Ese cántaro tenía el agua que nos quedaba para todo el día. Si le daba agua al muchacho, tendría que ir al pozo otra vez. Y el pozo estaba casi seco. «Mamá, no le des», le dije en voz bajita, sin saber por qué. Pero mi mamá era una mujer de fe, de esas que creen que Dios premia la caridad. Suspiró hondo, se persignó rapidito y entró a la casa. Yo me quedé afuera, vigilando al muchacho. Él me sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Solo movió los labios como si estuviera actuando. «Ahora bien,
Si alguna vez te han dicho que el diablo necesita permiso para entrar a una casa, créelo. Porque ese día, sin saberlo, mi mamá le abrió la puerta, no con palabras, no con invitaciones, sino con ese jarro de agua fresca que le llevó hasta el portón. El muchacho tomó el agua despacio, sin quitar la vista de mi mamá. Bebió todo hasta la última gota, y cuando terminó, le devolvió el jarro con una reverencia exagerada. Dios se lo pague, señora, que la Virgen la bendiga a usted y a su familia. Y se fue. Así nomás. Caminó por el mismo caminito por donde había llegado, sin voltear atrás. Mi mamá se quedó parada ahí, con el jarro vacío en las manos, mirándolo alejarse, y yo juro que cuando el muchacho llegó a la curva del camino, donde los mezquites tapan la vista, desapareció. No siguió caminando, se esfumó, como si nunca hubiera estado ahí. «Mamá, ¿viste eso?», le dije jalándole el delantal. Ella no contestó. Nomás entró a la casa, dejó el jarro en la mesa y se sentó en su sillita de palo con la mirada perdida. Yo sabía que ella también lo había visto. Sabía que algo no estaba bien. Esa noche, cuando mi papá llegó del campo, mi mamá no le contó nada. Cenamos en silencio, con las tortillas frías y el frijol aguado. Pero yo notaba que mi mamá volteaba seguido hacia la puerta, como esperando que alguien tocara. Los perros, que siempre ladraban por cualquier cosa, estaban calladitos, acurrucados debajo del tejabán, con las orejas gachas. Y entonces empezó, pequeñito al principio, un ruido leve, como si alguien arrastrara los pies afuera de la casa. Mi papá levantó la vista del plato. «¿Qué fue eso?». «No sé», dijo mi mamá, pero su voz temblaba. El ruido se repitió, esta vez más fuerte. Pasos lentos, deliberados, que rodeaban la casa. Mi hermano mayor, que tenía 12 años, se levantó y fue a asomarse por la ventana. Lo que vio lo hizo retroceder de volada, con la cara pálida como si hubiera visto un muerto. «Papá, hay alguien afuera». «¿Quién?». «No sé, pero está parado junto al pozo y nos está viendo. Quédate hasta el final de esta historia». Porque lo que pasó después de esa noche fue solo el comienzo de algo que cambió a mi familia para siempre. Y si alguna vez un desconocido toca a tu puerta pidiendo agua, acuérdate de lo que te estoy contando. Mi papá no era hombre de asustarse fácil. Había pasado toda su vida en el campo, trabajando desde que salía el sol hasta que se metía. Era de esos hombres recios, de manos grandes y voz fuerte, que no le tenían miedo ni a los rayos ni a los coyotes. Pero esa noche, cuando mi hermano dijo que había alguien junto al pozo, vi algo en sus ojos que nunca había visto. Miedo. Se levantó despacio, agarró la cuchilla que siempre colgaba de un clavo en la pared y caminó hacia la puerta. Mi mamá lo jaló del brazo. «No salgas, viejo. Algo no está bien». «Tengo que ver quién es», dijo él, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «A lo mejor es un necesitado». «No», dijo mi mamá, y esta vez habló más fuerte. «No es un necesitado. Yo le di agua a un muchacho hoy en la tarde, y ese muchacho no era normal». Mi papá la miró fijo. «¿Qué quieres decir con que no era normal?». Mi mamá tragó saliva y nos miró a todos antes de hablar. Cuando se fue, desapareció, no siguió caminando. Se esfumó en el aire. Mi papá apretó el mango de la cuchilla y miró hacia la ventana. Los pasos afuera todavía se escuchaban, lentos, constantes, como si quien fuera estuviera esperando algo. Y ahora te pregunto, porque sé que tú también lo has sentido alguna vez. Has estado en tu casa, tranquilo, y de repente sientes que alguien te está viendo. No ves a nadie, pero lo sabes. Lo sientes en la nuca, en el pecho, en las tripas. Déjamelo en los comentarios. Eso fue lo que sentimos nosotros esa noche. Una presencia que nos observaba desde afuera, esperando, calculando. Mi papá finalmente abrió la puerta, salió con la cuchilla en alto, gritando: «¿Quién anda ahí? Muéstrese, o le va a ir mal». Pero no había nadie.
El patio estaba vacío. Solo el viento movía las ramas de los mezquites y el pozo, ese pozo que siempre había estado ahí, ahora parecía diferente, más oscuro. Mi papá se acercó despacio. Y entonces lo vio. En la tierra, alrededor del pozo, había huellas. Pero no eran huellas normales. Eran marcas profundas, como si alguien con pies muy pesados hubiera estado parado ahí durante horas. Y en el brocal del pozo, grabado con algo filoso, había un símbolo que ninguno de nosotros reconoció. Una cruz invertida con 3 rayitas a cada lado. Mi papá regresó a la casa más rápido de lo que había salido. Cerró la puerta, puso el tranca de madera y se sentó en la mesa con la cabeza entre las manos. «Mañana mismo vamos con el cura», dijo. «Esto no es cosa de hombres». Esa noche nadie durmió. Nos quedamos todos juntos en el cuarto principal, con una vela prendida y el rosario en las manos de mi mamá. Los perros no dejaron de aullar hasta que amaneció, y cada tanto escuchábamos esos pasos afuera, rodeando la casa, lentos, pacientes, como si el tiempo no existiera para quien fuera. Al día siguiente, bien tempranito, mi papá ensilló a Percherón, el caballo, y se fue al pueblo a buscar al padre Heráclito. Nosotros nos quedamos adentro, con las puertas y ventanas cerradas, aunque el calor era insoportable. Mi mamá no dejaba de rezar, y mis hermanos estaban calladitos, asustados, sin entender bien qué pasaba, pero sintiendo que algo malo se había metido en nuestra vida. El padre Heráclito llegó como a media mañana. Era un viejito flaco, con la sotana raída y un rosario grande colgado del cuello. Cuando mi papá le contó lo que había pasado, el cura se puso serio, muy serio. «¿Le dieron agua al muchacho?», preguntó mirando a mi mamá. Ella dijo que sí, con lágrimas en los ojos. «Sí, padre, solo era agua. ¿Cómo iba a negarle agua a alguien?». El padre Heráclito suspiró hondo y se persignó. «Hija, el diablo no necesita mucho para entrar. A veces solo necesita un permiso, así sea sin querer. Un traguito de agua, una palabra amable, una puerta abierta, y ya está adentro». Nos llevó afuera, al pozo. Cuando vio el símbolo grabado en el brocal, se quedó pálido. Sacó su botellita de agua bendita y empezó a rezar en latín, echando agua sobre las marcas. Pero el agua, en lugar de caer al suelo, se evaporaba antes de tocarlo, como si el suelo estuviera caliente, aunque estaba frío al tacto. «Esto es más fuerte de lo que pensé», dijo el padre. «Voy a necesitar ayuda. Y si piensas que lo peor ya había pasado, te equivocas, porque esa misma tarde, cuando el cura se fue prometiendo volver con más sacerdotes, empezaron las cosas raras dentro de la casa. Primero fue el olor, un tufo que salía de ninguna parte. Mi hermana menor, que tenía 6 añitos, empezó a señalar las esquinas de la casa y a decir que había un señor parado ahí. Pero cuando volteábamos, no había nadie, solo oscuridad. Mi mamá la abrazaba y le decía que eran imaginaciones, pero yo sabía que no lo eran, porque yo también lo veía, de reojo, cuando no estaba mirando directo. Una silueta alta, delgada, que se movía entre los cuartos. Esa noche, mi hermanita empezó a hablar dormida, pero no era su voz. Era una voz gruesa, de hombre adulto, que salía de su boquita chiquita. «Ya me dieron permiso, ya estoy adentro, y ahora esta casa es mía». Mi mamá gritó. Mi papá la cargó y empezó a rezar el Padre Nuestro en voz alta, pero la niña se reía, una risa horrible que no era de ella. Y entonces abrió los ojos, y te juro que lo que vi ese día nunca lo voy a olvidar. Sus ojos, que eran cafés claros, estaban completamente negros, y si tú has pasado por algo así, o conoces a alguien que haya vivido algo parecido, déjame un comentario, porque esto que te estoy contando no es invento. Pasó.
Y mucha gente en el campo lo ha vivido, sin saber qué hacer. Mi papá no esperó a que amaneciera. Montó el caballo otra vez y se fue a medianoche a buscar al padre Heráclito. Mi mamá se quedó con nosotros, abrazando a mi hermanita que seguía dormida, pero con esa sonrisa. Una sonrisa torcida, macabra, como si alguien más estuviera usando su carita para burlarse de nosotros. Nosotros, los 3 hermanos que quedábamos despiertos, nos sentamos en el rincón más alejado, agarrados de las manos, rezando bajito el Ave María que mi abuela nos había enseñado. Y mientras rezábamos, las cosas en la casa empezaban a moverse solas. Primero fue el jarro de barro, el mismo que mi mamá había usado para darle agua al muchacho. Se cayó de la repisa, pero no se rompió. Rodó por el piso hasta quedar a los pies de mi mamá, parado, como si alguien lo hubiera acomodado ahí con cuidado. Luego, las ollas en la cocina empezaron a sonar. Era como si alguien las estuviera golpeando, haciendo un ritmo, una especie de canción que no tenía melodía, solo ruido. Mi mamá apretó más a mi hermanita contra su pecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, repetía una y otra vez, con la voz quebrada, pero la cosa, lo que fuera que estaba en la casa, solo se reía. Esa risa salía de todos lados, de las paredes, del techo, del piso, como si la casa misma estuviera poseída. Y entonces habló, no con la voz de mi hermanita esta vez, sino directo en nuestras cabezas, una voz que todos escuchamos al mismo tiempo, aunque nadie movía los labios. Me dieron permiso, me dieron agua, me abrieron la puerta. Esta familia es mía ahora. Mi mamá gritó, no te dimos nada, vete de aquí. En el nombre de Dios, vete, Dios. La voz hizo una pausa, como saboreando la palabra. Dios no está aquí. Dios no viene a las casas donde no hay pan, donde no hay luz, donde la pobreza apesta a miseria. Pero yo sí. Yo siempre vengo, y ustedes me dejaron entrar. Mi hermano mayor, el más valiente de todos nosotros, se levantó temblando y agarró el cristito que colgaba en la pared. Era un Cristo viejo, de madera, que había sido de mi bisabuelo. Lo levantó hacia el centro del cuarto y gritó con toda su fuerza, «En el nombre de Jesucristo, sal de esta casa». Lo que pasó después todavía me da escalofríos. El crucifijo se calentó tanto en sus manos que mi hermano lo tuvo que soltar, gritando de dolor. La madera empezó a humear, como si se estuviera quemando, aunque no había fuego. Y esa maldita voz soltó una carcajada de risa que todos nos quedamos pasmados. Un pedazo de madera. Eso es todo lo que tienen. Mi mamá se paró de golpe, dejando a mi hermanita en el petate, y caminó hacia la repisa donde guardaba su rosario. Ese rosario no era cualquier cosa. Era de mi abuela, que había sido rezadora en el pueblo, de esas mujeres que sabían oraciones antiguas, de las que ya no se enseñan. Mi mamá lo agarró con las 2 manos, se lo puso en el cuello y se plantó en medio del cuarto. «Escúchame bien, maldito», dijo con una voz que nunca le había oído. «Esta es mi casa, estos son mis hijos, y por Dios que voy a pelear por ellos aunque me cueste la vida». Las velas se apagaron todas, dejándonos en la oscuridad total. Y en esa oscuridad vimos algo que ninguno de nosotros va a olvidar jamás. Una figura se formó en el centro del cuarto. No era el muchacho que había pedido agua, era algo más oscuro, con una forma que cambiaba cada segundo. A veces parecía humano, a veces parecía animal, y sus ojos, rojos que brillaban en la oscuridad, como brasas. «¿Estás dispuesta a dar tu vida, mujer?», dijo la cosa. «¿Pero estás dispuesta a dar tu alma?». Mi mamá no contestó, solo apretó el rosario y empezó a rezar, pero no rezaba el Padre Nuestro ni el Ave María. Rezaba algo en una lengua que yo no conocía, palabras antiguas, pesadas, que parecían tener peso físico cuando salían de su boca.
y la cosa retrocedió. Solo un paso, pero retrocedió. En ese momento llegó mi papá con el padre Heráclito y otros 2 sacerdotes del pueblo. Venían con agua bendita, con cruces, con Biblias, pero cuando entraron a la casa y vieron la escena, mi mamá de pie en medio de la oscuridad, enfrentando a esa cosa que se movía como si estuviera viva, se quedaron helados. El padre Heráclito fue el primero en reaccionar. Se puso junto a mi mamá y empezó a rezar con ella. Los otros 2 sacerdotes hicieron lo mismo. Y nosotros, los niños, nos unimos como pudimos, aunque no entendiéramos las palabras. La cosa rugió. Un rugido que no era de animal ni de humano, sino de algo que venía de más abajo, de más hondo. La casa entera tembló. Los vidrios de las ventanas se quebraron, y mi hermanita, que seguía tirada en el petate, se levantó de golpe, parada, con los brazos extendidos y la cabeza colgando hacia atrás, de una forma que no era natural. «No me voy», dijo con esa voz que no era suya. «Esta niña es mía, la tomo como pago». Mi mamá gritó y se lanzó hacia ella, pero el padre Heráclito la detuvo. «No la toques. Si la tocas ahora, te va a jalar con ella». Y ahora viene la parte más importante de todo esto, la razón por la que te estoy contando esta historia. Si alguna vez te encuentras en una situación así, si algo oscuro entra a tu casa, a tu vida, acuérdate de lo que hizo mi mamá. Se arrodilló, no frente a la cosa, sino frente al cielo. Levantó las manos y dijo, con lágrimas corriendo por su cara, «Señor, si mi hija tiene que pagar por mi error, entonces que pague yo. Llévame a mí, pero a ella déjala». Silencio. Un silencio tan profundo que hasta los grillos afuera dejaron de cantar. Cuando mi mamá ofreció su vida por la de mi hermanita. No sé si fue Dios que escuchó, o si el diablo tiene reglas que ni nosotros entendemos, pero la cosa se quedó quieta. Dejó de moverse, y por primera vez desde que todo había empezado, sentí que podíamos respirar. El padre Heráclito aprovechó ese momento. Sacó su botella de agua bendita y la roció por toda la casa, en las esquinas, en las puertas, en las ventanas. Los otros 2 sacerdotes hicieron una cruz en el piso con sal bendita y pusieron a mi hermanita en el centro. Ella seguía con los ojos negros, pero ya no sonreía. Solo estaba ahí, tiesa como un palo, mirando a la nada. «Espíritu inmundo», dijo el padre Heráclito con voz firme, «en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de esta niña y de esta casa. No tienes poder aquí, no tienes derecho». La cosa empezó a temblar, y por primera vez vi que eso parecía que tenía miedo. No mucho, pero algo. Como cuando un perro bravo encuentra a alguien más bravo que él. «Me dieron permiso», gruñó. «El agua, la puerta, el trato está hecho». «No hubo trato», respondió el padre. «Hubo caridad, hubo bondad, y eso es lo que tú no puedes soportar». Los 3 sacerdotes empezaron a rezar en latín, con las Biblias abiertas. Mi papá se arrodilló junto a mi mamá, y todos nosotros, chamacos asustados, nos pusimos detrás de ellos. Rezábamos lo que sabíamos, repetíamos lo que escuchábamos, aunque no entendiéramos. Y entonces, mi hermanita abrió la boca. Pero esta vez no salió esa voz horrible, salió un grito que no era de ella, pero que salía de su cuerpo, como si algo estuviera siendo arrancado desde adentro. La casa entera empezó a sacudirse. Los platos se caían. Las vigas de madera crujían. Y esa sombra, esa cosa que había estado acechándonos, empezó a hacerse más pequeña, como si la estuvieran jalando hacia abajo. «No», rugió. «Es mía. Me la prometieron». «Nadie te prometió nada», gritó mi mamá, parada ahora, con el rosario en alto. «Y mi hija es de Dios, no tuya. Lárgate de aquí». Un último ruido, como un trueno que se estrella contra la tierra, sacudió la casa,
Y entonces, silencio. Desapareció. Las velas se volvieron a encender solas, y mi hermanita cayó al suelo, desmayada, pero respirando normal. Cuando mi mamá la cargó y le revisó los ojos, ya eran cafés otra vez, claros, normales, suyos. Lloró. Mi mamá lloró como nunca la había visto llorar, de alivio, de miedo, de agradecimiento. Mi papá la abrazó a ella y a mi hermanita, y nosotros nos amontonamos alrededor, todos juntos, todos vivos. El padre Heráclito se sentó en el piso, agotado. «Ya se fue», dijo, «pero no vuelvan a darle agua a desconocidos, no en esta casa, no por un buen tiempo. No va a volver, no puede. El sacrificio de su esposa rompió el permiso. Ella ofreció su vida por amor, y eso es algo que el diablo no puede tocar». Esa noche, todos dormimos juntos en el mismo cuarto, con las velas prendidas y el rosario colgado en la puerta. Al día siguiente, el padre Heráclito volvió con más agua bendita y bendijo toda la casa, el pozo, la tierra alrededor. Pintó cruces en todas las puertas con ceniza bendita y nos enseñó oraciones de protección que mi mamá repitió todos los días hasta que se murió. Pasaron los años. Mi hermanita creció normal, como si nada hubiera pasado, pero a veces, cuando llueve fuerte y truena, se pone nerviosa. Dice que siente como si alguien la estuviera viendo desde lejos. Y aunque ya es una mujer adulta, con hijos propios, nunca le da agua a desconocidos. Yo tampoco, porque aprendí algo ese día que nunca voy a olvidar. El diablo no siempre llega con cuernos y cola. A veces llega cansado, con sed, pidiendo un favor pequeñito, y usa nuestra bondad, nuestra caridad, nuestra humanidad, como llave para entrar donde no debería. En el campo dicen que el diablo no entra a las casas ricas porque ahí ya está servido. Pero en las casas pobres, donde la gente es buena y generosa por necesidad, ahí es donde busca entrar. No porque seamos malos, sino porque somos buenos. Y esa bondad, a veces, es lo que más peligroso puede ser si no sabemos con quién la compartimos. Ahora bien, después de escuchar todo esto, déjame preguntarte, ¿le darías agua a un desconocido? Piénsalo bien antes de contestar, porque uno nunca sabe a quién está ayudando realmente. La caridad es bonita, es necesaria, es de Dios. Pero también hay que tener cuidado. Hay que pedir protección antes de abrir la puerta. Hay que bendecir lo que damos antes de darlo. Porque en este mundo hay de todo, y no todo lo que parece bueno lo es. Si esta historia te puso la piel de gallina, si sentiste ese escalofrío que te dice que esto es real, déjame un comentario contándome si tú también has vivido algo así, o si conoces a alguien que le haya pasado. Porque estas cosas pasan, siguen pasando, y entre más gente lo sepa, más gente se puede proteger. Suscríbete si te gustan estas historias de campo, estas historias reales que nuestros abuelos contaban y que todavía se viven en los ranchos alejados, porque tengo muchas más que contarte, historias de pactos, de apariciones, de cosas que no deberían existir, pero existen. Y recuerda, la próxima vez que alguien toque a tu puerta pidiendo agua, di una oración primero, bendice el agua, y si algo en tus tripas te dice que no, no lo hagas, porque a veces ese sentimiento que no se explica es Dios mismo advirtiéndote. Cuídate, compadre, y que Dios te proteja a ti y a los tuyos.